yo creo que las nuevas generaciones están tan acostumbrados a que el contenido les rodea en todo lo que hacen, que al final quizás esa es la mejor forma de abordarles con los nuevos contenidos. Una cosa que sí que me preocupa es, y como madre quizá más, ese punto, y sobre todo haciendo honor al nombre de este podcast, de atención y del famoso multitasking, que yo creo que se está demostrando que realmente el multitasking como tal no existe. Existe un menor foco de concentración haciendo distintas cosas a la vez. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaremos con Laura Abril, vicepresidenta senior de BIS, Viacom CBS International Studios, para Europa, Oriente Medio, África y Asia, donde han estrenado recientemente series como Días Mejores e Historias para no dormir. Laura se unió a Paramount en 2009 como vicepresidenta editorial de MTV España, donde consiguió grandes éxitos con contenidos de producción original como Alaska y Mario o Gandia Shore. Previamente trabajó en Disney Channel, en el departamento de programación y en Sony Pictures, en donde se encargó de las adquisiciones para España y Portugal. Con Laura hablaremos de qué necesitan los contenidos hoy en día para traspasar fronteras, sobre cómo entender los nuevos hábitos de consumo y cómo gestionar las recomendaciones de contenidos que recibimos para encontrar verdaderas joyas. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en las oficinas de Paramount, en concreto en la oficina de Laura Abril, que tiene unas excelentes vistas a la Biblioteca Nacional, en el Paseo de los Recoletos. ¿Qué tal, Laura? Buenos días y gracias por tenerme en este estupendo podcast. Y sí, estamos en una oficina que tiene una ubicación inmejorable. Tener vistas a la Biblioteca Nacional es difícil tenerlo y es una maravilla. Es una maravilla y súper luminoso. Y una cosa que me ha llamado la atención ahora que venía entrando es que prácticamente desde la recepción hasta aquí oí gente hablar en inglés todo el tiempo. Sí, bueno, yo creo que esa es una característica bastante habitual en nuestra empresa, pero que se ha agudizado, iba a decir en los últimos años, pero quizá en el último año, porque la pandemia evidentemente no nos tuvo aquí. Desde hace un tiempo, los headquarters de Paramount Global están aquí en Madrid, el presidente Rafael Anequino está ubicado aquí en Madrid y eso hace que muchas de las divisiones y los directores de esas divisiones y sus equipos vayan poco a poco ubicándose aquí. Entonces le da un carácter de internacionalidad que es muy satisfactorio. Lo que está pasando en Madrid es tremendo, ¿no? A nivel, ese hub de contenidos del que se habla, pero hay mucha gente muy importante tomando decisiones muy relevantes para los contenidos a nivel global aquí. Eso es muy interesante, muy divertido, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar, mira, precisamente hace un par de semanas, imagino, ahora que comentas lo del hub audiovisual, formé parte de esta delegación a la que invitó el gobierno para destacar la idea de que España se convierta en hub audiovisual de Europa, y una de las cosas que comentaban es pues todas las características que reúne España como para atraer inversión audiovisual y luego también desde un punto de vista incluso de calidad de vida, que al final todos somos humanos y podemos disfrutar y queremos disfrutar también de eso. Y aquí se vive muy bien. Me imagino que habrá mucho extranjero muy encantado como yo. Hace mucho tiempo, y de esa evolución me gustaría hablar, no mucho tiempo, el foco estaba en hacer contenidos para un público local, para vuestros canales propios. Y ahora ha dado un giro y el mundo digital está borrando las fronteras y pide contenidos globales y para otras plataformas. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se construyen desde Madrid estos contenidos que pueden competir en la arena global? Es una gran pregunta que yo creo que tiene múltiples respuestas. Voy a intentar ser un poco organizada porque seguro que si no nos vamos por las ramas. La oportunidad de efectivamente producir contenido, como decimos, y perdóname el anglicismo, platform agnostic, es decir, que pueda ir a distintas plataformas, es algo en lo que nuestra compañía está seriamente interesado y es una enorme oportunidad, concretamente para mí y para mi equipo. ¿Qué es lo que ha sucedido en cuanto a evolución? Yo creo que es algo natural que hemos visto todos. Gracias a las grandes plataformas de streaming, la distribución de los contenidos es hoy global y mucho más sencilla que hace años. Y eso permite que contenidos extremadamente locales viajen alrededor del mundo. Entonces, a tu pregunta de la producción de contenidos globales, yo creo que estamos, y eso es un poco también el foco de nuestra estrategia, produciendo contenidos que son profundamente locales, pero que tienen esa universalidad
que le da la capacidad de viajar. Y así es un poco como pretendemos seleccionar lo que hacemos. Y esta construcción de estos contenidos, me imagino que hay un reto a nivel ya empresarial de reorganización y de organización de todo que debe ser tremendo, ¿no? Bueno, estamos precisamente en ese reto. Yo creo que no somos los únicos que nos encontramos en ese punto. Hay un reto primero por la propia transformación y evolución del negocio. Como tú bien has apuntado hasta ahora, la televisión hace unos años estaba fundamentalmente centrada en canales pues de distinto tipo, pero canales lineales, y a día de hoy sabemos que se puede consumir contenido de todo tipo y en cualquier tipo de plataforma. Yo creo que eso es algo maravilloso para los consumidores, pero que supone un reto de transformación de las estructuras, de los equipos, de los perfiles que nosotros evidentemente estamos ahora mismo acometiendo de alguna forma. Creo que estamos bien preparados porque nuestra compañía o Paramount siempre ha tenido un carácter profundamente local, y perdóname el palabra, pero es un poco lo que nosotros vemos, es decir, una filosofía muy universal, muy global, pero un gran foco en lo local, y eso lo vemos además con muchos equipos localizados en una gran diversidad de puntos del planeta. Eso permite una, digamos, forma de trabajar de gran dinamismo, a veces de gran complejidad, pero que al final acompaña muy bien este futuro que vemos en tema de medios de comunicación, de entretenimiento, de contenidos y demás. Y me consta que tenéis un equipazo, ¿no? y que tiene esa multiculturalidad y esa diversidad de focos que me parece excelente. Bueno, es que has tocado un punto que para nosotros es fundamental, que es el tema de la diversidad, de la inclusión, de la equidad y demás. Es algo que no solamente trabajamos o que queremos tener en cuanto a nuestros equipos, sino también en cuanto a los contenidos que ponemos en marcha. Al final, yo creo que es importante ser consciente de las historias que uno cuenta, del ángulo desde el que las cuenta y quién las cuenta. Es decir, si no hay diversidad en quien escribe, en quien dirige, en quien forma parte del equipo técnico, es difícil que eso también se refleje en la historia que uno cuenta, que evidentemente también queremos que tenga ese punto de vista de gran diversidad desde el origen. Hay una parte que a mí me resulta intrigante y que me parece súper sensible, que es la parte del tiempo. A ver, el proceso de producción de una serie es muy, muy largo y los tiempos de consumo, las modas, son súper rápidas y efímeras, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede saber qué es lo que va a funcionar de aquí a 2 años? Yo creo que has dado en el kit de la cuestión y no tengo una respuesta única. Lo que nosotros intentamos es precisamente intentar, uno, estar al corriente de las tendencias, pero incluso a veces abstraernos un poco de esas tendencias porque te confunden y te hacen un poco también ir con todos los demás. Lo que procuramos es identificar, por una parte, dado que nosotros no solamente somos estudios, sino que tenemos plataforma que está ahora lanzándose en distintos territorios, Paramount Plus, es focalizarnos en, uno, qué tipo de contenido nos llega de nuestra matriz en Estados Unidos, que al final ya sabes que tenemos varias marcas que van produciendo contenido que viaja alrededor del globo, y segundo, ver qué complementariedad podemos dar desde el punto de vista local, en términos de género, en términos de perfil, en términos de formato, y eso de alguna forma te va dando alguna clave. Segundo, hay un componente claro de olfato, que yo creo que todos los ejecutivos de medios pues necesitamos tener, unas veces errado, otras veces con acierto, pero yo creo que tiene un poco que ver también con que las historias que recibes y que decides impulsar y poner en marcha toquen temas que consideras que pueden tener, digamos, esa atemporalidad o que incluso pueden tener relevancia en el tiempo que comentas tú de producción, que suele ser bastante largo en el caso de las ficciones. Y si tuvieras que poner así una de porcentajes, ¿qué tanto el factor tecnológico, los famosos datos, los algoritmos, etcétera, qué tanto peso tienen contra ese feeling y ese conocimiento que tienen ustedes como personas dentro del sector? Es difícil poner porcentajes. Para nosotros sí que es verdad que en Paramount toda la parte de investigación siempre ha sido importante. De hecho, ayer precisamente estaba reunida con una de nuestras ejecutivas de investigación para toda la zona del sur de Europa y siempre nos gusta estar bien informados,
para poder luego impulsar esa parte que dices tú como más de piel o de criterio informal. Hay otro componente importante que es, tú analizas tendencias, eso es uno. Segundo, analizas un poco lo que te está llegando y te da una percepción un poco más global de más o menos lo que se está moviendo en el mercado, ves lo que hacen otros, pero ahí está también un poco la clave. ¿Qué hacen otros? Estar muy despiertos. Todo nuestro equipo está siempre muy despierto y muy atento a lo que se produce en nuestro país y también fuera, porque como sabes, desde aquí llevamos la producción de contenidos de varios territorios. Y yo creo que al final eso va formando un puzzle que no siempre tiene una exactitud en cuanto a porcentaje de qué supone más o menos a la hora de dar luz verde a una producción, pero de alguna forma te da esa ayuda. Bueno, esto es un podcast y esto lo vamos a subir a internet y se podrá escuchar la semana que viene, pero se va a poder escuchar en 2 o 3 años. Así, for the record, ¿cuáles serían ahora, en mayo de 2022, esos géneros o esos temas o esas cosas que se estén buscando? Bueno, esto tiene un componente de gurú difícil de satisfacer, pero voy a hacer lo posible, por lo menos desde el punto de vista de nuestra compañía y luego desde un punto de vista personal, evidentemente, porque yo soy una persona aficionada también a la televisión y al entretenimiento desde que soy pequeñita. Yo creo que al final una de las cuestiones que estamos viendo es hay un gran interés de consumo de ficción, pero quizá ya no hay tanto interés por consumir ficciones muy largas en general. Es verdad que esto tiene un matiz, porque de pronto vemos un alza de todo lo que es el mundo telenovela turca, con lo cual no hay, digamos, una única caja para todo. Yo creo que eso tiene que ver también con los perfiles, pero sí que veo que en términos generales las famosas series premium, por llamarlo de alguna forma, sí que tienden a tener quizá menos episodios de lo que tenían hace tiempo. También por una cuestión económica evidente y de rendimiento y de retorno de la inversión. Segundo, yo creo que también hay un claro ejemplo de que buscamos siempre un poco los mismos géneros, pues el drama, la acción, incluso la comedia, que tiene su desafío continuamente, porque comedias que viajen realmente es difícil encontrar, el thriller, evidentemente, y nosotros no somos ajenos a todo esto, son las grandes tendencias, pero sí que nos gusta encontrar en todas las historias que hacemos ese famoso unique selling proposition, ese punto diferencial que aún entrando en todas estas tendencias o estos géneros que son un poco lo que todos acabamos buscando, se diferencie de todo lo demás. Y yo creo que ahí es donde entra lo que comentábamos antes o lo que te apuntaba antes, el componente local. Si tú, desde nuestro punto de vista o desde el mío, logras que una historia funcione a nivel local, creo que ese universo puede trasladarse a todos los países. Porque al final hablas de emociones, hablas de una cierta universalidad que yo creo que se puede consumir muy bien en cualquier punto del globo. Y luego hay un componente muy sencillo, el tema idiomático. Eso lo vemos mucho en España con nuestros colegas de Latinoamérica. Federico Cuervo, que dirige el estudio para Latinoamérica, y yo trabajamos muy de la mano encontrando historias que funcionen a ambos lados del océano, pero que nos facilita ya la base de que el idioma es el mismo. Claro, que eso es justo lo siguiente que te iba a preguntar, que si hay una cosa segura es que hay un idioma y hay 600 millones de personas que hablan español y que eso, en cierta forma, facilita o debería facilitar las cosas, pero que también eso ha cambiado mucho, ¿no? O sea, antes era, no, es que la comedia no viaja o tenemos que traducir determinadas cosas porque en España no entiende cómo hablan, no sé qué. Eso creo que ya lo estamos superando, ¿no? Sí y no. Otra vez, es que yo creo que no hay respuestas únicas. Sí, tienes razón, y yo creo que volvemos a lo que te decía al comienzo. Las plataformas de streaming han permitido esa distribución que ha facilitado que la gente tenga mayor aceptación por contenidos que llegan de todas partes del globo. Eso es la mejor noticia que los productores internacionales podemos haber recibido. Porque al final sabes que algo que a priori hace, no sé, 5 o 10 años hubieras producido para, digamos, España, probablemente se quedaría en España. A lo mejor podría dar un salto, pero lo más probable es que se quedara en España. A día de hoy viaja a todas partes. Otra cosa es que funcione, porque evidentemente con la saturación de contenidos que tenemos en estos momentos no es fácil posicionar cada uno de los títulos que uno produce. Pero sí, el tema del idioma yo creo que facilita, pero incluso con idiomas diferentes estamos viendo que hay unos éxitos
que a priori nunca hubiéramos esperado. O sea, la cuestión del éxito de todos los productos coreanos, yo creo que hace unos años nadie hubiera previsto realmente ese enorme éxito. El juego del calamar, sé que es un topicazo ya en estos momentos, pero las visualizaciones que ha recibido esa serie son impactantes. Sí, sí. Yo creo que eso es una cosa que está pasando y creo que a medida que pasen los años y que los niños que hoy están teniendo esa experiencia de poder ver contenidos de muchísimos lugares del mundo. A mí hay una cosa que me da mucha risa, que es que niños, y sobre todo niñas, que consumen mucho YouTube y que empiezan a tener expresiones mexicanas porque la youtuber favorita que escuchan es mexicana y entonces ya sus papás me preguntan, oye, pero ¿qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal cosa? Porque mi hija lo dice porque escucha a una youtuber mexicana. Por supuesto, esa niña cuando tenga 20, 30 años le va a dar igual si la película, la serie que vea es de uno de otro sitio, ¿no? Yo creo que sí, que al final, bueno, pues lo que buscará más es que la historia que esté viendo o la youtuber que esté viendo le cuente cosas que le sean más relevantes, no porque sea de un país X o Y, sino porque lo que cuenta le interesa. Hay un punto que, según comentabas, yo creo que es muy evidente, pero que a mí me hace gracia, que es, y nosotros que somos padres los dos, lo habituados que están los niños a consumir el contenido que quieren, cómo quieren y cuando quieren, y cuando le pones un canal lineal, que en mi caso es muy pocas veces, no lo entienden. O sea, es que directamente mis hijos, que tienen 5 y 2 años, no entienden que no pueden cambiar o que no pueden retroceder o adelantar. Y explícales tú que es un anuncio. Bueno, directamente no. A veces es verdad que todavía, como es verdad que la publicidad infantil tiene recursos para captar su atención, se quedan con ello, pero no entienden que es un anuncio o un spot, simplemente entienden que es un contenido. Volvemos a lo mismo, para ellos todavía son contenidos, es verdad que son muy pequeños. Y luego está la cuestión de, dada esa, digamos, globalidad y ese acceso que tienen prácticamente a contenidos de todo el mundo, y quizás sin el prácticamente, probablemente rompa aún más barreras de las que tenemos ahora, que pensamos que ya prácticamente están todas eliminadas, pero es verdad que ellos ya han nacido con eso y probablemente no entiendan que hay diferencias de origen, entenderán que hay contenido que se produce en todo el mundo y buscarán las historias que les son más afines. Hoy hemos hablado ahora fundamentalmente de formatos audiovisuales y me encanta lo de platform agnostic y quería preguntar si también hay una parte de format agnostic y en concreto, tú que estás en todos estos mercados y moviéndote por todos estos lugares, ¿se habla de los podcasts? ¿Qué interés, si lo hay, estás generando el formato podcast? A ver, has tocado dos temas. El tema de, digamos, la diversidad de formatos o el format agnostic sí que lo hay. Nosotros es verdad que por el momento estamos más centrados en producción de formatos más convencionales, en el sentido de ficciones que normalmente rondan la hora o comedias que normalmente rondan la media hora, programas de entretenimiento, un poco lo que ya sabemos, pero sí que cada vez estamos más receptivos con respecto a otro tipo de formatos y evidentemente los podcasts son parte de la ruta de interés que tenemos. Es verdad que en este momento estamos más centrados en la parte más audiovisual, pero sí que estamos explorando y de hecho hemos impulsado formatos de podcast que muchas veces además, y yo sé, Roger, que tú esto lo conoces bien, tienen ese componente de transmedia o de 360 que tan importante es y que de alguna forma también está ligado a lo que comentábamos de los niños. Yo creo que las nuevas generaciones están tan acostumbrados a que el contenido les rodea en todo lo que hacen que al final quizás esa es la mejor forma de abordarles con los nuevos contenidos. Una cosa que sí que me preocupa, y perdona que ya me enrollo, es, y como madre quizá más, ese punto, y sobre todo haciendo honor al nombre de este podcast, de atención y del famoso multitasking, que yo creo que se está demostrando que realmente el multitasking como tal no existe. Existe un quizá menor foco de concentración haciendo distintas cosas a la vez y esa es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que ver en cuanto a producción de contenidos. Si tu serie la está viendo alguien mientras ve WhatsApp en el móvil y a la vez comenta con su pareja o lo que sea, al final, ¿cuál es la atención real que le queda para tu producto? El famoso botón o la opción que tiene ahora algunas de las plataformas de verte las series en versión rápida, que a mí me pone los pelos como escarpias y dices, no, imagínate que tu serie ha sido la más vista
está en opción fast forward. Ya. Da un poco de vértigo, la verdad, pero creo que de alguna forma también resume lo que está sucediendo ahora con esa enorme cantidad de contenidos y la falta de tiempo para poder consumirlos todos y poder hacer check en todas las cajas de sí, he conseguido ver todo lo último, aunque sea viéndomelo a medianoche y en fast forward, porque por lo menos lo he consumido. Ahí está el tema también, consumir frente a ver. Consumo contenidos. Y yo creo que eso también da mucha idea de cómo nos aproximamos a los contenidos ahora. Sí, ese es un terminazo y lo mencionaba igual Elena Neira, de hecho en la primera entrevista de este podcast, y hablaba de eso, es que consumimos, ¿no? Es una deglución más que una observación, o sea, es un tema que lingüísticamente define mucho, ¿no? La propia acción de lo que se está haciendo. Sin duda. Quería preguntarte sobre el tema de la colaboración, porque otra tendencia de estos tiempos es trabajar en colaboración, aunque hay quienes prefieren cocinarse todos desde casa. Pero esto aquí en BIS lo lleváis en vena, ¿no? Tenéis acuerdos de colaboración con creadores y con productoras súper diversas, y quería que me contaras un poco cuál es la perspectiva y el objetivo de esta colaboración. Yo creo que tanto para Paramount como para BIS, concretamente dentro de Paramount, la colaboración probablemente es la base de todo. Y además es una colaboración que a mí me gusta decir que es tanto externa como interna. Nosotros nos relacionamos entre nosotros por colaboración con otros estudios, digamos, en distintos puntos del mundo. Yo colaboro con BIS Latinoamérica, o colaboro con Ananei en Israel, o colaboro con BIS en UK. Colaboro con talento, como tú decías, hemos anunciado recientemente, lo habrás visto, un Fresh Look Deal con Paco Cabezas, hemos anunciado distintos tipos de colaboraciones con el talento que nos parece que es el centro de lo que va a ser el desarrollo de contenidos. Y luego colaboración incluso con las productoras con las que producimos o trabajamos. Nos gusta mucho impulsar ese modelo en el que trabajamos de la mano. Nosotros traemos quizá no solamente esa visión quizá más internacional, sino quizá en muchos casos también la posibilidad de acercarnos a nuestras propias plataformas, y el talento local y digamos, las productoras locales traen la capacidad de ejecutar esa producción y hacerlo de la mano. Y yo creo que es la mejor fórmula para poner en marcha los proyectos. A nosotros nos está funcionando muy bien. Creo que también hemos tenido suerte o criterio de trabajar con los más grandes en todos los territorios donde ahora mismo estamos, y confío en que eso siga creciendo e impulsando los mejores contenidos. Y hay otro punto importantísimo, y especialmente en Europa y concretamente en España, que es el tema regulatorio. Claramente, desde la Unión Europea y desde España se nos está diciendo apoyemos lo que es la producción independiente, trabajemos de una manera colaborativa, y nosotros creemos también en ese modelo. Me encanta. Tema marcas. Las marcas están muy interesadas en esa atención que se están captando desde las plataformas y sus respectivas producciones, como las series, las películas, incluso los podcasts. Y yo quería saber, ¿tú cómo ves a las marcas? ¿Están entendiendo cómo participar en este juego que tiene reglas a lo mejor diferentes a las que están acostumbradas de el spot o así? O sea, ¿crees que lo están digiriendo bien? Yo creo que como todo, unas sí, otras no tanto, otras nada. Yo sí que veo que hay marcas que están haciendo una apuesta de renovación y de contenidos diferentes maravillosa, y hay otras marcas que se quedan más en el spot convencional, en el GRP y poco más. Yo creo que es, pues, un poco volviendo a lo de antes, estamos en plena transformación. Y todos quizá estamos con algunas cosas que son más convencionales o más parte de lo que era la forma tradicional de producción de contenidos o de publicidad, y luego hay apuestas de innovación que salen bien. Pues esto es un poco también lo que tiene la innovación, unas veces sale muy bien y otras veces no sale tan bien, pero yo quiero pensar que sí, las marcas están haciendo una firme apuesta por renovarse, porque al final todas las nuevas generaciones que vienen van a querer consumir publicidad de una manera diferente, o ni siquiera es que haya un tema voluntario, porque muchos no van a querer ni consumir, pero para poder llegar a ellos vamos a tener que ser un poquito más innovadores para que realmente el mensaje surta efecto. Muy bien. Sin duda, por tu trabajo, por la naturaleza de tu trabajo, consumes muchísimo más contenido que un ser humano promedio, ¿no? Entonces, lo que quería saber es,
¿dónde o cómo buscas y eliges ese contenido que quieres para ti misma? Pues mira, es una gran pregunta con difícil respuesta. Me hacía recordar, según comentabas, es una anécdota familiar, pero que siempre me hizo mucha gracia. Mi abuela, que ya murió, hace un par de años me decía, mira hija, tanta tele que veías de pequeña al final vino bien. Y digo, bueno, sí, es una gran forma de verlo. Sí, a mí me gusta desde siempre, me gustan las historias, me gusta leer, me gusta el cine, me gusta la televisión, y siempre tuve muy claro que quería dedicarme a esto porque me gusta poder tener acceso a todos esos contenidos. ¿Qué es lo que me pasa concretamente ahora? Hay una parte que, digamos, veo por, digamos, necesidad profesional, hay otra parte que veo por necesidad individual y hay otra parte que veo pues, con mi pareja, y no son contenidos que se asemejen entre sí. Tengo ahora un cierto desafío por tener niños pequeños, tengo menos tiempo y tengo menos, digamos, horas con capacidad de atención, pero sí que me gusta intentar acceder de distinta forma. Hace tiempo yo recuerdo que, y además lo sentía como un privilegio, iba todos los meses de mayo a los series screenings, y en una semana prácticamente tenías acceso a todo lo que llegaba de Estados Unidos y te sentías como la reina del mambo, ¿no? De ya sé todo lo que viene, ya he elegido, estas sí, estas no, tal. Ahora hay tal explosión de producción que incluso, yo no he ido este año a Los Ángeles, pero yo creo que incluso la gente que va a Los Ángeles ve probablemente un 10% o menos de todo lo que se produce a nivel internacional. Y eso me lleva a decirte que antes yo era la prescriptora hacia mis amigos y ahora me encuentro con que muchos de mis amigos que no se dedican a esta profesión son los prescriptores porque hay tal variedad que de pronto hay joyitas o cosas que ellos encuentran que tú ni has oído porque en los trades y demás a lo mejor ni te ha llegado porque hay tal bombardeo de información que cuesta. ¿Cómo elijo yo? Pues bueno, un poco por lo que estaba comentando, prescripción de amigos o gente de la que te fías, gente de mi equipo que considero que tiene mucho criterio y me fío muy bien, incluso prueba y error, ¿no? Pues accedes a una plataforma y lo mismo, pues de pronto te aparece, por eso yo sigo pensando que todo el tema del marketing y la comunicación sigue siendo importante, y lo que te aparece y cómo te aparece evidentemente te entra mejor o peor. Y luego, pues como cada vez son más sofisticadas las herramientas de recomendación, pues evidentemente inciden mejor en tus gustos. Entonces, yo cada vez es cierto que consumo menos televisión lineal y más contenidos en plataformas y como tienen esta capacidad de recomendación tan sofisticada, pues aciertan en general muy bien y junto con todo lo otro van dando en la diana. Para mí la dificultad es eso, encontrar el momento para estas tres cuestiones, ¿no? La parte como más profesional, la parte más personal, Laura sola quiere ver lo que sea, y la parte más de co-viewing, pues con mi pareja y demás, que también es difícil, no sé si te ha pasado, pero esa típica noche que te pones y dices, venga, hoy vemos una peli, ¿no? Hoy vemos una serie, y empiezas a pasar, y de pronto 3/4 de hora y no has elegido nada y dices, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces, eso para mí es uno de los grandes retos como espectadora y como productora de contenidos. ¿Cómo consigues posicionar tu contenido? Es tan desafiante, tan difícil y como productora además tú no siempre controlas cómo se va a posicionar ese producto. Tú piensas que has hecho, pues incluso grandes productos no siempre tienen el consumo que uno espera por la razón que sea. Hay veces simplemente que no funciona y hay veces que no se ha promocionado y queda un poco ahí en el imaginario o en la plataforma y ya está. Y yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos que ya vemos y que va a acompañarnos pues no sé cuánto tiempo, pero en los próximos años yo creo que sí. Totalmente, que las cosas no se queden en el watchlist y que la gente las vea realmente. Oye, y ahora que mencionabas esas joyitas inesperadas, ¿nos puedes recomendar algo así que hayas visto últimamente que haya llegado por esa vía, a lo mejor no tanto por la profesional, sino que una amiga te haya recomendado, oye, tienes que ver esto y que hayas dicho, o leer, o sea, me refiero no necesariamente a algo audiovisual, algo que te haya sorprendido últimamente? Así recientemente, mira, no es que lo haya visto, pero justo ayer me llegó una segunda recomendación de una serie británica que se llama The Split. Okay. Con lo cual ese ya está en mi watchlist. Ponemos a lo mismo. No sé si del watchlist pasará a que lo veré, pero sí que las dos personas que me lo recomendaron hablaban un poco de joyita, además eran como muy diferentes entre sí. Cosas así que haya visto recientemente.
Anatomía de un escándalo, que va un poco en la misma línea. Sabía de ella, pero me llegó más por recomendación de distintas personas. Y luego te va a parecer curioso, pero el otro día me enganché a un par de episodios de las Kardashian que nunca había visto en su totalidad y me pareció una joya de entretenimiento. Es verdad que yo he producido mucho reality en el pasado. Ahora mismo no me dedico concretamente a ello, pero me parece que son unas genias todas las Kardashian, porque además son productoras ejecutivas de la producción de este contenido de entretenimiento. Al final yo creo que es un poco eso. En términos de documentales, de pronto, pues joyitas últimas. Me vi el documental de Marilyn de Netflix, que me pareció que era brillante por cómo estaba concebido, contado y por un poco cómo te descubre facetas de Marilyn que a lo mejor no eran tan conocidas. Son todo recomendaciones que me han llegado de gente que no trabaja en la profesión. Qué bueno. Mucho, yo creo que para mí esos son inputs muy, muy interesantes porque precisamente como que van sin el bias, ¿no? Que le llaman, ¿no? De tienes que ver, ¿no? Sino que esto me encantó. Sí. Miren, me ha pasado una cosa recientemente que me ha hecho mucha ilusión. Hemos estrenado una serie que se llama Días Mejores, que en España está con Amazon Prime Video y que en Latinoamérica está con Paramount Plus. Evidentemente, cuando la lanzamos es un contenido que no solamente hemos producido nosotros, sino que nos encanta a todo el equipo, nos emociona, creo que hay una enorme labor de principio a fin, desde guión hasta ejecución. Entonces, evidentemente, con todo ese orgullo, yo hice un spamming a todo mi alrededor de, oye, estrenamos esta serie y demás. Y de pronto hubo una respuesta de gente que no ve habitualmente contenidos de qué maravilla de serie, muchas gracias por la recomendación, y sigo viendo, han pasado creo que casi 5 semanas y la gente sigue escribiéndome de qué buena recomendación, qué gran serie. Entonces eso también es un gran punto de orgullo, de incluso una serie que a lo mejor no ha gozado de la campaña que pueda tener, pues no sé cómo decirte, Stranger Things, va encontrando ese hueco y no solamente encuentra ese hueco, sino que además el boca a oreja ha funcionado muy bien. Y eso es un desafío para los que producimos contenidos que cuando se produce, pues evidentemente te da una gran satisfacción. Pues muchas felicidades, a mí me ha encantado, la verdad. Ay, qué bien, me alegro. Nos acercamos al final de la entrevista y quería preguntarte en dónde está tu atención. Pues francamente en mis hijos, sobre todo. Tengo, ya te he dicho antes, 2 niños pequeños, está muy volcado ahora en toda la parte logística del hogar, los niños y demás, pero sí que es verdad que ahora que la pandemia, quiero pensar que no sé si está remitiendo o ha remitido del todo, ojalá sea lo segundo, sí, me permite tener la atención en mí, que eso es algo que para los que trabajamos y tenemos hijos yo creo que no es muy sencillo, entonces la atención está en mí. Y eso me permite poder volcarla hacia las distintas facetas que en cada momento son importantes. Pues en el trabajo, evidentemente, para mí lo que hago no es solamente un trabajo, sino una devoción y me siento muy privilegiada de poder trabajar en esto. Con lo cual, al estar centrada en mí, estoy centrada en mi trabajo, estoy centrada en mis hijos y estoy centrada, evidentemente, en todo mi entorno personal. Pues sin duda es un lujazo y qué bueno que lo puedas enfocar así. Y por último, ¿a quién me recomendarías que entrevistara para su atención, por favor? Te recomiendo a Marta Ezpeleta. Ok. No sé si la conoces, es no solamente una de las mejores ejecutivas de medios y entretenimientos de este país, sino una bellísima persona, así que seguro que te sabe dar grandes respuestas. No sé si estará disponible, pero es una persona que yo creo que tiene mucho que decir. Por supuesto, será un lujazo y además también, igual que tú, de una familia muy creativa, ¿no? Sí. Y será seguramente súper interesante. Oye, Laura, pues muchísimas gracias. Ha sido un súper placer poder conversar contigo. Gracias a ti. Y a todas las personas que nos estén escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico,
Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, Gracias por su atención.